Sí, les decíamos al comienzo del programa que está con nosotros Alfredo Serrano, él es doctor en Economía y además director del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, el CELAC. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Acá tengo el libro, Alfredo Serrano Mansilla, El pensamiento económico de Hugo Chávez. Y claro, uno no asocia mucho la figura de Hugo Chávez con un pensamiento económico, además dedicado un libro de muchísimas páginas, más de 600 páginas. ¿Se puede hablar del pensamiento económico de Hugo Chávez o es solamente para vender libros? Buenas tardes. Yo creo que todo líder que tiene la obligación y la responsabilidad de transformar un país tiene un pensamiento económico. Aunque a los economistas solo crean que hay economistas en las escuelas de Chicago y compañía. Yo creo que cuando uno tiene que tomar decisiones de cómo organizar la casa, que es el origen etimológico de la palabra economía, no es otro. Yo siempre intento explicar de una forma tan sencilla porque la gente entienda que economía es cómo organizas tu casa, y Chávez, si hizo algo, fue organizar su casa venezolana, y yo me atrevería a decir que mucho influyó en la forma de organizar la casa latinoamericana. Desde ahí uno percibe cómo Chávez fue conformando su pensamiento de una manera también muy ecléctica, muy alquimista, que también rompe todos los paradigmas ortodoxos de que uno es marxista o socialdemócrata o keynesiano o institucionalista. No, yo creo que al final cuando te toca tomar decisiones, él lo dijo el día que asumió ser presidente, yo vengo con un poquito de todo. Y como buen alquimista fue utilizando de todas las influencias desde su niñez hasta los últimos momentos, donde leía el marxismo duro de Mestaros, pero pasando por autores como Matus, el ministro chileno de Allende, o Varsavsky, el argentino que trabajaba el tema de planificación, o los presidentes latinoamericanos, Torrijos, Alvarado peruano, y luego hay tantos y tantos autores. ¿Los leía? Chávez los leía y se obsesionaba con ellos. De ello el concepto sur, que tanto trajo a hablar de UNASUR, Banco del Sur, lo utiliza de Nyerere, el presidente africano, de los desafíos para el sur, y él dice cómo en ese momento donde la palabra sur estaba infravalorada, él la pone delante de todo y construye una América Latina con esa mirada de sur. Yo creo que él leyó mucho más de lo que los medios dominantes siempre han intentado caricaturizar al comandante y presidente Hugo Chávez. Y esa práctica, ese eclecticismo de ir escribiendo su propio libreto y no seguir los libretos ya ordenados, ¿fue tomado de alguna forma por el resto? Digamos, ese libreto, ese pensamiento económico fue, recibido por el resto de América Latina. Yo creo que sí. De hecho, hoy uno cuando observa cómo Evo Morales o el presidente Rafael Correa o incluso en Argentina van utilizando un poco de todo sin dogmatismo y con un sentido del pragmatismo distinto a lo que nos enseñó la hegemonía neoliberal. El pragmatismo es que le llega al pueblo los derechos sociales, que tengan acceso a diferentes necesidades básicas que antes no tenían, a ciertos productos. Yo creo que Chávez tuvo la habilidad de inventamos o erramos de Simón Rodríguez, que él lo valoriza constantemente en su árbol de las tres raíces, que la primera influencia que tuvo Chávez fue Simón Rodríguez, Bolívar y Ezequiel Zamora. Esa forma de actualizar el pensamiento bolivariano, que en el siglo XXI tiene obviamente características distintas, pero para mí hay algo fundamental en Chávez y que es muy latinoamericano. No hay revolución nacional si esta no viene acompañada de revoluciones supranacionales. Para resistir al capital transnacional no solo vale con hacer una revolución puertas adentro, sino hay que transformar puertas afuera. Y algo para mí muy auténtico de Chávez fue la creación de un Estado de las misiones. Algo que los economistas se creen que se pueden pensar en el largo plazo, aunque la gente se muera en el corto plazo. Es como es un constante, desde un lado y de otro. Uno hay que planificar qué hacemos de aquí al 2020, pero la gente se te muere en el corto plazo. Una economía de la hora que intento categorizar y conceptualizar en el libro, al cual Chávez le da una gran importancia. Toda planificación es viable siempre y cuando se resuelva el hambre, la vivienda, temas de educación. Creo que ese estado de las misiones que crea Chávez en Venezuela, que no negocia ni pide permiso al capital transnacional, porque no es como en Europa, que cuando cae la ganancia del capital tiene repercusiones sobre las mayorías sociales en políticas sociales, y se puede ver hoy en día en Europa. Cuando hay ese vaivén, no, en Venezuela hoy en día cae el PIB como cayó el año pasado y en cambio la inversión social está por encima del 60%. O el desempleo, un dato muy poco conocido, está por debajo del 6% en Venezuela en el 2015. Por eso cuando intentan las guarimbas o los intentos de desestabilización no hay capacidad de propagar, porque cuando la gente tiene empleo, cuando la gente tiene salarios reales y cuando tienen misiones que garantizan los derechos sociales, a pesar de que haya problemas, esto no tiene el efecto propagación que sí se intentan desde otros lugares. Yo te quería preguntar justamente sobre eso, Alfredo, porque vos estás viniendo de Venezuela, o sea que tenés
muy claro la situación. Lo que nosotros leemos normalmente, aún si uno trata de leer una prensa alternativa, es que están pasando, el desabastecimiento sigue. El mismo presidente Maduro echó la culpa a 2 partidos políticos, dijo él, de ultraderecha, por culpa de estar contrabandeando alimentos. Quisiera que describas un poco cómo es la situación hoy. O sea, la situación del desabastecimiento es parcial y es cierto que hay determinados productos que cuestan encontrarlos, y eso lo dice el propio presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno bolivariano. Y productos básicos. Básicos, e incluso además es llamativo la relación de materias primas que pueden escasear, por ejemplo, para el papel toalет, y en cambio no para las toallitas para los niños. Falta la materia prima para la leche, parece, pero no para el yogur. Y lo digo con esto porque la racionalidad económica parece que no te da todas las explicaciones para entender justamente este proceso. El tema de los precios, acabó la inflación el año pasado con un 68% y en alimentos un 102%, lo cual significa que sí es cierto que el tema de los precios es un desafío a resolver ya. Sin embargo, insisto, cuando uno observa la complejidad de la economía venezolana hoy en día, entiende perfectamente que el tema del desempleo, el tema de las misiones, por ejemplo, el tema de la inflación no recoge el acceso a los derechos sociales. Esto es determinante, porque cuando la gente con las misiones tiene garantizada educación, vivienda, salud y un montón de componentes que no se recoge en la inflación, esto uno hace que hay que replantearse en nuevos modelos la forma de medir a la antigua la inflación. Creo que insisto, es un tema complejo y delicado. Sí, hasta el Producto Bruto merecería una revisión en cuanto a las misiones no se contemplan, ¿no? Porque no están mercantilizadas. No, bueno, en general, y en tanto que no están mercantilizadas, salen del Producto Interno Bruto y por lo tanto cae el PIB 3% el año 2014, pero las misiones que no son contempladas dentro del cálculo del Interno Bruto, en cambio, eso, insisto, es un modelo complejo porque está transitando hacia otro lugar. Lo que a mí me cuesta ver es los motivos por los cuales no se puede, digamos, controlar o evitar el tema del desabastecimiento, porque es un tema largo. Más allá, yo entiendo lo que vos decís, la situación social no estalla porque la gente está protegida, perfecto, pero hay problemas graves como faltar cosas esenciales. ¿Por qué se produce que el gobierno no pueda controlar esto? ¿Qué es lo que pasa? Creo que yo siempre recuerdo cuando Chávez gana las elecciones por 11 puntos frente a Capriles en octubre del 2012, unos días después de haber ganado triunfante, él habla del golpe de timón y él hace un mea culpa importante, la eficiencia o nada, y luego plantea la importancia de la gran revolución productiva. Y yo creo que son 2 aspectos a considerar justamente en el tema del desabastecimiento en Venezuela. La gran revolución productiva es fundamental para garantizar estos bienes básicos sin necesidad de soportar lo que yo denomino el rentismo importador del siglo XXI. ¿Qué es eso? Yo creo que es cuando uno compra fuera y vende adentro. Es tan sencillo como eso. La gente quiere comprar más, consumir más porque tiene, como dicen los venezolanos reales, tiene plata en el bolsillo. Sin embargo, la democratización del consumo no va a la misma velocidad de la democratización del aparato productivo. ¿Qué hay? Surge una burguesía que compra fuera y vende adentro, especula, es rentista, no le quiere producir. Y yo creo que es uno de los grandes retos de América Latina y en Venezuela muy particularmente. Entonces, ¿qué sucede? Dependes de ese rentista importador. Depende que el producto te lo traigan de afuera y te lo vendan adentro. El aparato productivo yo creo que es el gran desafío estratégico en Venezuela para hacerlo ya, cuanto antes. Y también me parece que el tema de eficiencia o nada al cual Chávez siempre apelaba, es fundamental en socialismo entender que la eficiencia es parte de la política, es parte de la economía. No le podemos regalar la eficiencia al modelo capitalista en el sentido neoliberal. Hay una forma de eficiencia que es que los anaqueles estén llenos de producto, lo cual, insisto, es difícil porque yo creo que se democratizó el acceso a los derechos sociales, se democratizó las pautas de consumo y yo creo que todavía el gran reto es el tema productivo. En un país que, como todo el mundo sabe, es rentista, petrolero, desde hace un siglo, más de un siglo, lo cual significa que no es fácil cambiar el patrón productivo a día de hoy. Y otra cosa más que yo creo que es determinante también. El patrón productivo no solo es cambiar de productores, sino que se cambie la manera de producir, que se incorporen pequeños y medianos productores, el poder comunal. Insisto, Venezuela no quiere un modelo copiar-pegar del capitalismo con productores, y eso es un desafío. Ser eficiente en transición al socialismo no es lo mismo que ser eficiente cuando reformas un poquito el Estado, limpias la casa, la ordenas, y no cambias verdaderamente el paradigma de construcción. Y yo creo que eso también hay que, insisto, relativizar los dilemas, lo cual no significa que haya desafíos que hay que resolver en el corto plazo. Ahora, ¿cómo se hace, tomando en cuenta que vos decías que el pensamiento económico de Chávez era ecléctico? Por lo general utilizamos la palabra ecléctico de manera peyorativa. Vos no la estás usando de manera peyorativa. ¿Y qué influencia esto tiene una vez que desaparece Chávez? O sea, ¿cuánto del libro, que a propósito se presenta el martes en el Centro Cultural de la Cooperación en la calle Corrientes, cuánto de lo que hay en el libro queda después de la desaparición física de Chávez?
frente a los problemas que planteaba Telma, por ejemplo. Chávez en su última etapa, en los 2 últimos años, creo que él entiende que había que transitar de lo que él mismo denominaba la década de plata a la década de oro. La primera década había que resolver la recuperación de la soberanía petrolera y resolver el hambre ahora ya. Y casi transitar del consenso de Washington al consenso bolivariano, que yo creo que hay un tránsito clarísimo en América Latina. Lo siguiente, él planteaba la importancia que tenía en esta siguiente fase darle a la cuestión productiva de una manera distinta. Pongo un ejemplo. En Venezuela todavía hay una cosa que se llama certificado de no producción. ¿Sí? Esto quiere decir que yo te doy divisas, dólares, porque tú no tienes capacidad de producir. Por ejemplo, hay que cambiar el paradigma. Lo lógico sería que te doy divisas para que puedas producir. Estos son, insisto, Chávez dejó en su último legado, en el Plan de la Patria. Pero perdón, ¿esto viene de antes de Chávez todavía? Esto viene de antes de Chávez, incluso se utiliza mucho en la época del chavismo. Y Chávez en el 2012, en el Plan de la Patria, en el golpe de timón, él detecta cuáles son los saltos adelantes en materia económica para lo que él decía, hacer irreversible la revolución social. Si no viene acompañada la revolución económica de la revolución social, se habrán hecho transformaciones muy importantes, pero no lo hace sostenible y reversible en el tiempo. Y yo creo que él dejó un legado programático. Yo siempre me preocupé, al menos de cuando todo el mundo aplaudía a Chávez, lloraba a Chávez, algunos lo odiaban. Él dejó legado programático, dejó líneas maestras, cartas de navegación por escrito, en alocuciones, que creo que más que nunca hay que rescatarlos. Sí, verdaderamente la mayoría sigue respaldando, como hasta el momento lo hace, el proyecto chavista de la Revolución Bolivariana para los próximos años en Venezuela. Fue uno de los elementos cruciales de toda la experiencia de Chávez fue el tema de la integración regional, todo lo que aportó para esa integración. ¿Por qué crees que ese proceso de integración se frenó o por lo menos se lentificó en los últimos años? Yo creo que una de las cosas de ese consenso bolivariano es que él tenía, yo creo que Chávez pensó muy bien el consenso de máximos y de mínimos. Los máximos acuerdos se dieron en el ALBA, en los países de Bolivia, Ecuador, Cuba, pero luego también pensó que era necesario acuerdos de mínimos con los países de Mercosur, por ejemplo, Brasil, Argentina. Justamente no es fácil a veces ir a la misma velocidad cuando hay diferentes niveles de consensos. No es lo mismo el acuerdo con Bolivia que pueda tener Venezuela con el acuerdo con Brasil, por ejemplo, como vais a hablar ahora del nuevo ministro de Hacienda. No es fácil y eso hace que se deban replantear los nuevos consensos hacia adelante. Yo creo que hay un momento de interesante disputa para América Latina hacia adelante. Yo lo grafico como de las décadas perdidas a la década ganada a las décadas en disputa. Creo que estamos en un momento de actualizar cuáles son las contradicciones creativas en un proceso de cambio, como diría Álvaro García Linera. En qué momento tenemos que mirar justamente si estamos en una inserción brixiana en el mundo, vía BRICS, o una inserción bolivariana en el mundo, vía América Latina. Porque no es lo mismo apelar y golpear a la puerta del Banco de Desarrollo de los BRICS que ir al Banco del Sur. Y de hecho yo me atrevo a decir que estamos en un momento también donde se agotaron ciertas ideas. Yo he puesto encima de la mesa últimamente la idea de, por ejemplo, ¿por qué no crear una agencia de calificación de riesgo latinoamericana? ¿Por qué no? Porque es lo que creó Chávez, lo que creó Dilma, lo que creó Lula, Kirchner, de seguir inventando. Otra vez el inventar. ¿Por qué no tener una agencia propia para no decir que Fitch, Moody's y Standard & Poor's hacen golpes de Estado contra nosotros? Los rusos lo están haciendo, los chinos lo están haciendo, hasta la Unión Europea intenta crear su propia agencia de calificación. Yo creo que es momento otra vez de pararse a pensar para ver dónde deben estar la ruta, la nueva carta esa de navegación para seguir hacia adelante en esta década ganada. Pero una característica justamente de esta última etapa es que nuestros gobiernos, estoy hablando de los gobiernos de América del Sur, están muy, ¿cómo te diría?, azotados por el imperio. Es decir, el imperio se ha despertado, ha creado nuevas asociaciones y hay desestabilizaciones muy importantes, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Quiero preguntarte sobre el caso concreto de Diosdado, que es lo que está últimamente en la prensa, y de la actuación de Felipe González. Vos sabés que Felipe González estuvo poco antes del estallido del 2001 acá en Argentina, justamente como delegado de las empresas españolas, cumpliendo un rol, la verdad, en mi opinión, bastante patético, y vuelve a aparecer ahora, no un Aznar, sino un Felipe González en el escenario venezolano. Y defendiendo a la oposición. Por eso digo, si quisiera que él cuente un poco lo de Diosdado y lo de Felipe González. Lo sorprendente de Estados Unidos, yo intuyo que hay un intento en América Latina de reconstruir, como bien decías, con la Alianza del Pacífico, con otra forma de actuar para América Latina. El tema de Venezuela es llamativo porque después del decreto de Barack Obama contra Venezuela, todos los resultados, todas las encuestas han disparado la popularidad del presidente Nicolás Maduro. Cuanto más claro se tiene el enemigo externo... Y América Latina
Apoyo. Y de hecho lo peor es que UNASUR fue contundente, la CELAC fue contundente, no solo el ALBA, estoy refiriendo a toda América Latina. Y esto hace que el enemigo externo esté muy visible, porque lo ha hecho visible, porque no hay que confabular, no hay que hablar de conspiración, está un decreto escrito. Y esto ahora en esta pelea contra Diosdado Cabello, no solo desde Estados Unidos, sino también por los medios políticos en España, yo creo que hace que justamente la revolución bolivariana se mueve como pez en el lago cuando el enemigo externo brota hacia adelante. Para mi gusto, la única preocupación sería que se desviara la atención de cuáles son los desafíos hacia adentro, como es el tema de la inflación. O sea, porque verdaderamente de cara a las elecciones legislativas de final de año, tener ese enemigo externo tan claro es una... Le han hecho la campaña electoral. Evo Morales siempre decía lo mismo, que no necesitaba ningún asesor de campaña cuando hablaba el embajador de Estados Unidos en Bolivia. Y yo creo que en Venezuela huelga decir lo mismo, porque verdaderamente cuando Felipe González sale a decir voy a defender al señor Ledesma y al señor Leopoldo López, es bienvenido en términos de correlación de fuerzas políticas en un momento electoral. Yo recuerdo que Felipe González es íntimo amigo, no, sino que le facilitó la expropiación de Rumasa en España al señor Cisneros, uno de los hombres más ricos de Venezuela, bien junto con los medios, ¿no? de los medios. El señor Cisneros le vendió Rumasa en los años 80, en las primeras expropiaciones que hizo Felipe González en España. Yo lo plantearía de una forma muy sencilla. Es normal y legítimo que Felipe González quiera ir a Venezuela, pero que lo haga como empresario, como lo que es. Claro. Ya no es político. Él dejó de ser presidente hace muchos años. Es un empresario que busca su business, busca su negocio, y es bienvenido para discutir en términos de inversiones. ¿Dónde quiere, dónde no quiere? ¿Qué rentabilidad busca? Y me parece que desde esa óptica debería presentarse como cualquier señor con maletín, como hoy tantos van en la región latinoamericana. Como político creo que Felipe González padece de ese tipo de enfermedad siempre de los expresidentes, que tanto tiene ganas de hablar en estos momentos y pasa en todo lugar de América Latina, como salía el señor Piñera con el señor Calderón para hablar sobre Venezuela, porque los presidentes actuales de México, Peña Nieto o Bachelet o el mismo Santos firmaron dentro de la UNASUR el apoyo al presidente Nicolás Maduro. Veo que tenés mucho para hablar sobre Venezuela, así que invitamos a todo el mundo. Sí. Martes a las 19 horas mostramos el libro El pensamiento económico de Hugo Chávez, lo vamos a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación. Van a estar Pablo Imen, Juan Carlos Junio, Atilio Borón. Yo también voy a estar un ratito para acompañar a la presentación del libro, que realmente es muy interesante. Quédate todo el tiempo, porque un ratito nada más. Porque tengo noticiero en la televisión pública. Así que Pedí permiso. Pido permiso. Te damos permiso. Pero el viernes tengo que presentar otro libro de Arama Aroñán. Bueno, Bueno. ¿Qué hago? ¿Pido permiso los dos días? Prioriza el de Alfredo Serrano. Prioriza Alfredo Serrano. Gracias, Muchas gracias, por Alfredo. acompañarnos. Bueno, vamos a Félix, debe tener muchos Sí, mensajes. muchísimos, Telma. Fátima desde Paraguay, Fátima Estela Ralo, que se comunicó a través de Twitter, le mandamos un beso grande y gracias por seguirnos. 0800 444 1777 y 4535-0709 los teléfonos. Recuerden también el correo electrónico b7inter@gmail.com. b7inter@gmail.com. Y bueno, ¿qué va a ser? Son muchas cosas, Pedro. Laura de Capital dice si podemos preparar un informe sobre el pueblo kurdo. Hemos hecho algunos informes del pueblo. Claro, muchísimo. claro. Jorge, lo que pasa es que no quiere escribir, Pedro, entonces no hay informe. Jorge de La Siga, Plata. siga. Fantástico el programa como todos los sábados. Gracias, Jorge, desde La Plata, que se comunica con nosotros. Bueno, seguimos recibiendo mensajes al 0800 444 1777 45350709. Parece que viene difícil la incógnita de hoy, nuestro personaje. Muy pocos datos. Sí, vamos a dar un dato más de la incógnita de hoy. A ver, recuerden, nuestro personaje de hoy, aquí van a ver la fotografía, desde muy joven mostró interés por las ciencias sociales y la comunicación. Allí está su fotografía. ¿De quién se trata? ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Brasil en crisis. La principal economía latinoamericana suma su segundo trimestre de caída en la actividad industrial, con especial incidencia en el sector automotriz, y los economistas pronostican un año difícil. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.